Y sobre esos debates y las representaciones tenemos unas reflexiones que están penetrando en nuestro espacio político. El tema de género es un tema de debate, no hay ninguna duda de otro. Y yo aprendí mucho de los discursos de Pimpi y de los discursos suyos, Guite y otras compañeras. Y ustedes llegaron a la síntesis hace mucho tiempo, yo diría más de 6 meses, de que teníamos que contener a los pañuelos verdes y a los pañuelos celestes. Lo que Cristina dijo en Ferro, que lo dijo ahora, sí, lo dijo en Ferro hace poco, digamos, muy poco. Cuando vino el G20 finalmente. Nuestras compañeras en una reflexión colectiva, por lo menos tiene más de 6 meses, y que nosotros teníamos que contener a ambos pañuelos, porque esa no era la contradicción que había. Y ustedes lo desarrollaron con marco teórico, con doctrina, con conocimiento. A ver, Pimpi, ¿por qué no nos iluminas un poco y vos también, Guiti, y yo guardo prudente silencio? Mira, Guillermo, a mí me parece que hay como una oportunidad sensacional en el hecho de que en el debate está instalada la temática llamada de género, aunque en este momento también ya se está mirando que hablar de género a veces oculta hablar de la situación de las mujeres. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros tenemos, así como tenemos una fuerte tradición con el peronismo de un pensamiento nacional, capaz de reflexionar el conjunto de las realidades de ese lugar, también tenemos una facilidad en la Argentina para la penetración cultural que no se puede creer. Tenemos grandes ciudades que muy deslumbradas por la cultura del norte, sean europeas, sean en el caso cosmopolita. El feminismo, que más conocido, que más ha trascendido, tiene sus ideólogas, sus publicaciones en el norte principalmente, ¿no? Y mucho de eso se ha ido absorbiendo de una manera así, como si pudiera expresar. Así, al mismo tiempo, algunas corrientes, algunos sectores, particularmente nosotros, tanto con el sindicato de la casa, principalmente desde hace 35 años, fuimos intentando mirar ese mundo y ese debate y a partir de la propia experiencia que en la Argentina hemos hecho las mujeres, sobre todo de una manera así espectacular con Evita. A pesar de que a Evita, como a San Martín y como a todo el mundo, lo enchufan en una estampita o en el bronce y ahí nomás lo quieren dejar retenido, el laburo de ella, lo que ella ha abierto es sensacional. Por ejemplo, yo el otro día les decía a ustedes, y lo decía para la reflexión, aunque no parezca lo más esencial, pero marca dónde uno se pone, que todavía nuestros libros de historia dicen que en Argentina el voto universal fue con la ley Safin, ¿no? Señora. Y sin embargo, lo que ocurrió ahí, que permitió el triunfo de Irigoyen en 1916, es que los varones ya no tuvieron, para poder participar electoralmente no tenían que tener propiedad. O sea, el voto calificado. Dejó de haber ese voto calificado por cuestiones materiales. Pero no dejó de haber un voto calificado, porque había un voto calificado por sexo, ¿verdad? Había. Entonces, sin embargo, parece de locos que ahora estamos en el 2018, estamos 102 años después del triunfo de Irigoyen y todavía nuestros libros de historia hablan de voto universal, y nuestros compañeros siguen usando esa denominación. Parece un detalle, pero no es un detalle porque las palabras expresan las ideas y expresan lo que se siente y expresan lo que se conoce. Punto 1. Punto 2. En el año 47, la ley 13.010, que la promulga Perón el 23 de septiembre, es conocida como la ley del voto femenino, ¿o no? Sí, señora. Pero no es la ley del voto femenino. Es la ley que equipara los derechos políticos de las mujeres con los varones. Y los derechos políticos no son solo ir a votar, son también ser votadas. Y por eso en la elección del 51, porque uno dice, ¿por qué recién en el 51 participamos en las elecciones? Hermano, porque no estábamos ni empadronadas. Los varones estaban empadronados porque tenían el enrole, hacían el servicio militar. Nosotros no hacíamos el servicio militar, teníamos, como decían las antiguas intubancias, la fe de edad.
la fe de edad, o sea, la partida de nacimiento. Es lo único que teníamos. Hubo que hacer el empadronamiento de las mujeres. Por eso los números de libreta cívica de las mujeres, no importa si vos tenías 15 años menos que yo, capaz que teníamos un número parecido, porque habíamos ido a hacer. En cambio ahora deschaba totalmente. Está buenísimo, eso estaba bárbaro, ahora no. Yo tengo 10 millones, son ¿entendés? Ella viene con 20 millones, claro, la diferencia, bueno, más o menos, por ahí, millones más, millones menos, tratándose del DNI no hace gran diferencia, ¿no? Bueno, pero además, el peronismo incorporó en su estatuto, en su carta orgánica, que los lugares de conducción debían ser compartidos como mínimo en un tercio por mujeres. Eso que después en el 91 se aprobó como ley de cupo para todo el mundo, en el 47 se impulsó con el y de hecho, la participación femenina, de hecho, fue numerosa. Y en el 51 se incorporaron legisladoras, senadoras, diputadas nacionales por primera vez. Y sobre todo peronistas. Pero no solo eso. Lo más maravilloso y menos conocido, pienso yo, es que Evita promovió el Partido Peronista Femenino. Y a veces uno dice, bueno, pero no es que nosotros queremos hacer política separada de los varones. Obviamente que no. Pero ella promovió, en un momento donde había mucha discusión sobre meternos en política, iba a destruir familias, iba a enemistarnos en las parejas, iba a generar que las mujeres callejeáramos, en fin, porque la política sea el mundo de lo público, pero también en un momento de pleno empleo donde había muchas oportunidades laborales para las mujeres. Y por eso también, al mismo tiempo que ella con el Partido Peronista Femenino incursiona en lo territorial, vinculando al poder del Estado, entonces poniendo a disposición la organización del territorio para que el pueblo desde su lugar accediera a las ventajas, a las posibilidades, al conocimiento, a la participación en la organización, porque las unidades básicas del Partido Peronista Femenino eran eso, eran un espacio de nexo, de desarrollo, de pensamiento y de acción maravilloso, que es como debería ser la política. Y al mismo tiempo Evita convoca a pensar que la ley no termina en la puerta de la casa y dice, por ejemplo, que el trabajo que la mujer hace al criar su hijo también es un trabajo que debe ser considerado y que no es posible que solamente sea valorada la mujer cuando hace su trabajo fuera. Entonces, bueno, pero eso fue hace 70 años. Después de eso viene toda la embestida respecto del peronismo en todos los planos. Después volvemos, poco tiempo, viene toda la discusión que viene la dictadura. En el 75, antes de la dictadura, se instala en el mundo la discusión sobre el tema de las mujeres. Pero yo creo que nosotros estábamos un poco, Argentina, digo, y el peronismo en su vertiente, como en otras discusiones, no lo pudimos prácticamente tocar. De todas maneras, en esa época, nosotros militábamos, vos militabas, yo también, nosotras teníamos un respeto y una valoración que no se traducía probablemente en la mayoría de los casos en el poder, como después fue incluso deteriorándose más y más la participación de las mujeres en ese sentido, pero había una valoración, una apertura. Nosotros estábamos en una época en que en nos la empezábamos a cuestionar, claro, sí, en la militancia nos cuestionábamos muchas cosas, analizábamos nuestra vida personal también desde una ética de lo político y viceversa, ¿no es cierto? El otro día decía Guillermo... Pero había una moral, una moral revolucionaria, entonces había cosas que no estaban, digamos, no entraban. Pero éramos para, o sea, no se podían poner en discusión. Había un montón de cuestiones que la moral revolucionaria y la práctica política no había lugar. Además era un momento en donde el nivel de definición de la militancia era tan alto, porque era un momento complicado militar en esa época, digamos. Antes, en la dictadura, había que abrir el espacio de la democracia. Y, digamos, no era sencilla la militancia. Entonces, donde la contradicción principal era tan fuerte que, digamos, toda la energía militante de varones y de mujeres se ponía en esa dirección. Pero además con una participación codo a codo. Vos fijate que además en el peronismo, las parejas militantes eran parejas políticas. Digamos, empezando por Perón y Eva,
pero digo, la historia nuestra está Néstor y Cristina, pareja, codo a codo, entonces no estaba permitido ni hablar de abuso, maltrato, faltarle el respeto a una compañera, digamos, por favor. Más allá de la respuesta de la compañera, que la compañera, digamos, no iba a permitir, no estaba permitido en nuestra práctica política faltarle el respeto a una compañera. Exacto. No eran problemas que, digamos, nosotros tratábamos en nuestra vida cotidiana. Si bien existía el maltrato, en general en la sociedad, porque digamos esto viene de arrastre, la violencia de género no es un tema que nació ahora. Absolutamente. Pero no teníamos... nosotros creo que también abrimos un poco el camino a abordar los temas de lo personal en el marco de esa ética. Además, por eso. Esta nosotros separación entre la esfera privada y la esfera, que es una falsa separación, de la esfera pública y la esfera privada. Cuando la mujer participa en la esfera pública, cambia, transforma, no es la mujer, es relacional, digamos. Las transformaciones no son unilaterales, son relacionales, y cuando hablamos de la esfera es tanto en el ámbito privado, la esfera del ámbito privado como en la... Es una falsa dicotomía dentro de, digamos, la cuestión de la mujer y la cuestión de género, poner todo en la esfera pública, olvidándose de la esfera privada. Bueno, y te voy a decir algo que yo creo y que por ahí suene políticamente como muy incorrecto, pero nosotros llegamos al 83 a la recuperación de la democracia por una derrota. Nosotros llegamos a la democracia por la derrota nacional en Malvinas. Mala descripción es decir que Alfonsín es el padre de la democracia, cualquier verdura que se decía. Alfonsín almorzaba con Arguindegui los miércoles durante la dictadura. Alfonsín llega y el 30 de octubre es el Día Internacional de la Derrota para nosotros. Fue tremendo y se instala, creo yo también en esta materia, como un pensamiento muy individualista y que viene muy desde afuera. Vos fíjate que bueno, nosotros ya te digo, la experiencia del Sindicato de la Casa para mí es maravillosa porque fue siempre acción y reflexión, con muchísimas limitaciones, porque tenemos siempre esa mirada medio de menosprecio, porque somos amas de casa, porque muchas mujeres que están desenvueltas económicamente no se sienten identificadas por ese rol, aun cuando salgan del estudio de abogado y vengan a su casa, aparece el delantal, cocinar, lavar los platos, o de camino a hacer las compras, o ocuparse de los hijos, no importa. Pero no hay eso, o sea, el menosprecio hacia ese trabajo ha encontrado también en muchas mujeres una cierta, digamos, anuencia. Por lo tanto, la pelea nuestra era a todos los flancos. Y empezó a surgir una manera de movilizarse las mujeres interesante porque tuvo capacidad de convocar, pero desde el punto de vista ideológico muy, para mi gusto, muy nocivo. Empezó con los encuentros de mujeres hace 30 años. Ellas empezaron 30 años, 5 años después que nosotras, ¿no? Ellas empezaron cuando ya la democracia estaba caminando. Creo que empezaron en el 88. Pero empezaron con un marco así ideológico muy excluyente, muy propio de un pensamiento radical, antinacional. Muchos radicales, muchos socialistas. Sí, pero radical desde el punto de vista de la formulación, excluyente. Liberales, ¿no? Y eso lamentablemente es como que, creo que por eso para nosotros la derrota del 83 fue muy brava, nos pegó muy fuerte. De hecho nosotros fuimos con un candidato que a veces parecía que se quería parecer más a Alfonsín que al peronismo, ¿no? Más allá de que, bueno, o sea, cada momento es lo que se puede, pero, o sea, fue un momento muy difícil para el pensamiento nacional. Y además porque históricamente y en todo, y probablemente porque estaba la decadencia ya del mundo bipolar y la posibilidad, no sé, estaría todo eso jugando. Bueno, en definitiva, de allá para acá, se ha instalado mucho en el debate una mirada que es cada vez más liberal, más individualista, y que de hecho, aunque abrió la puerta de una manera interesante a
poder mirar desde el punto de vista de las cuestiones de la sexualidad y de la individualidad, cosas que están muy bien para las personas que viven esa realidad. Está muy bien poder ser parte del mundo y no sufrir la discriminación, pero al mismo tiempo también fue pretexto para volver a tapar la situación de discriminación que vivimos las mujeres. Estamos muy tarde, pero a mí me encantaría que nosotros pudiéramos seguir reflexionando, porque lo que importa ahora es que nosotros pensemos, bueno, ¿y cuál es el rol que nosotras desde el peronismo tenemos que tener justamente para no ir a la cola de un movimiento, que ideológicamente no nos expresa? Yo le contaba el otro día a una compañera que en un momento dado, una compañera del movimiento Evita, que hacían mucha contra a la presencia nuestra en el Consejo de la Mujer, porque decían no, porque la Pinti, porque ella, porque son conservadoras, porque hablan de jubilación de ama de casa, porque hablan de la ama de casa. Bueno, un grupo de chicas muy jovencitas, muy divinas, pero que estaban en esa, ¿cómo decirte?, a la defensiva de lo que nosotros expresábamos. Vinieron un día a verme en el Consejo de la Mujer a pedirme que hagamos una tarea en el conurbano, y me dijeron, mira, estamos sorprendidas que a las mujeres que vamos a ver nos plantean las mismas cosas que vos venís planteando. Ahora, ellas se habían acercado al feminismo desde la cabeza, y nosotros nos acercamos al feminismo desde la vida, tomando feminismo como una definición que dijera que es la lucha de las mujeres para que dejemos de sufrir discriminación. En realidad, a mí poco me gusta, yo no me defino como feminista, y cada vez que hemos discutido esto, todas nosotras, para saldar la discusión siempre dijimos, cuando vos me preguntás a mí si soy feminista, ¿vos qué estás pensando? ¿Qué Eva Perón era feminista? Entonces si me dicen sí, entonces yo, bueno, entonces yo también soy feminista. Si vos pensás que Eva Perón no era feminista, porque ella decía que su militancia estaba guiada por su amor a Perón, que era también su amor a su pueblo, y entonces no, mucho Perón, entonces vos pensás que no es feminista, entonces yo tampoco soy feminista. O sea, tu feminismo, tu visión del feminismo, no, a mí no me abarca. Pero si feminismo es la expresión distinta del machismo, porque el machismo tiene una realidad de ejercicio de poder sobre las mujeres, y mucho más complejo que lo que todavía podemos hablar, mucho más complejo, porque vos hoy ves que en Miramar 5 muchachos jóvenes han abusado sexualmente de una chica que tiene 14 años, pero bueno, que eso desde el punto de vista legal empeora, pero que han abusado de una chica, y en otro lado, y que la matan, y que los abusos sexuales ocurren en la familia, y que no podemos transitar la relación nuestra con nuestra sexualidad y con nuestra persona de una manera más natural, más plena, más integral como somos las personas, y que esa discusión a veces nos lleva otra vez a fraccionarnos de una manera que no debe ser. Ahora, por ejemplo, se discute sobre la educación sexual integral, ¿no? Y hay compañeros y sectores que no quieren que se haga educación sexual integral en las escuelas. Ahora, si vos me decís lo que yo vi una vuelta que les contaba el otro día, que en un programa de educación sexual de 8 puntos, uno era masturbación, otro era homosexualidad, yo digo, no, claro, yo tampoco querría ¿qué pienso yo cuando digo educación sexual integral? Y yo pienso que desde que son niños, uno les enseña a cuidarse, a quererse, a cuidar, a querer, a respetarse, a conocer su cuerpo, a cuidarlo, a cuidarse ellos como son con los demás, y a medida que va avanzando en la edad, cada uno tiene como una maduración para que es, y todos los que saben te dicen, ay, voy a decir, ¿qué le digo a mi hijo sobre esto? ¿Y qué le digo a mi hijo sobre aquello? Y todos te dicen, a los hijos hay que contestarles según te preguntan, porque sus preguntas te van a indicar lo que él necesita saber. Bueno, tenés que ir a vomitarle una Wikipedia de relaciones sexuales, de embarazo, de aborto, de hijos, de relaciones homosexuales. No tenés que ir a decir todo. Las cosas van ocurriendo. Y además, hoy por hoy, los chicos se informan de miles de maneras. Entonces, ¿qué requieren de la educación? Requieren sistema de valores, más que información. Información vos la tenés. Vos la tenés de millones de maneras. Vos lo que necesitas es que el chico crezca en un entorno de confianza, de creer en sí mismo, de respetar al otro. Por ejemplo,
A mí me ha tocado, yo enseñaba matemática, ¿no? Y me tocó, tengo 5 hermanas mujeres con las que me he criado, y en una escuela de mujeres. Después enseñé en un colegio de varones, ponemos pelos juntos. Y después enseñé en un colegio mixto. Y era tan distinto. Porque en el colegio mixto, los chicos y las chicas se relacionaban de una manera natural. En el colegio de varones, los varones vivían de una manera antinatural. Porque el mundo no está hecho solo de varones. Y supongo que en mi familia nosotros también vivíamos de una manera tan antinatural. El único varón estaba nosotras 6, mi mamá, una señora que trabajaba en casa, la hermana, éramos 10 mujeres y mi viejo. Mi viejo se creía que tenía un harén, pero ¿entendés? Que no incidía en el sistema de relaciones, ¿no? Entonces digo, el mundo es mixto, y mixto debemos formarlo, respetarlo. Entonces, hoy hay, y a mí me gustaría que nosotros también lo pudiéramos discutir y conversar con nuestras compañeras, hoy hay una discusión sobre el tema de educación sexual integral, ¿no? Y, por ejemplo, en algunos lugares, en mi provincia, por ejemplo, la ley de salud sexual y reproductiva no se adhiere en la provincia. Entonces, es como perder la batalla sin darla, ¿entendés? Porque yo no tengo por qué someterme a la lógica liberal de la educación sexual, que en realidad viene a traficar el promover cosas como que, digamos, todos podemos elegir libremente que nuestra sexualidad, podemos elegir si queremos tener hijos o no tener hijos, y todo como si todos viviéramos cada uno en un mundo y un universo que está formado por solo yo. Bueno, nosotros podemos combatir esa ideología de una manera proactiva, profunda, llena de los valores con los que nosotros nos hemos formado. No necesitamos resistirla, tenemos que ganarle. ¿Entendés eso? No sé si soy clara, pero eso es lo que me parece a mí. La verdad que ha sido... vamos a seguir, sí, creo que la semana que viene, o bueno, seguimos el viernes que viene.